Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte, que es el estudio de la escuela sabática. Y miren cómo se titula. Piensen en esto pensad. De esto está a cargo nuestra querida profesora Paula Castro. Adelante, Paula, el tiempo es tuyo. Bueno, buenos días, que tengan un bendecido día hoy. Y bueno, vamos a orar. Sin duda ya la presencia de Dios está, pero bueno, vamos a pedir exclusivamente para la conducción de esta clase y que todos podamos aprender. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por enseñarnos tanto y sobre todo por amarnos tanto. Te suplicamos que estés entre nosotros, que podamos compartir, que podamos profundizar tu palabra y sobre todo, Señor, ponerla por obra. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Amén, Bueno, ¿cómo amén. están todos? Amén. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, Bueno, muy bien. muy bien, que me alegro muchísimo. Por la gloria de Tenemos- Dios y con esta palabra, mi corazón está feliz. Exacto, el cada día es un regalo de Dios y tenemos que agradecerlo y vivirlo de la mejor manera. Bueno, los temas vienen bastante, gracias Roxana, vienen bastante profundos, vamos a tratar de hacerlo juntos, de analizar la importancia, ¿no?, de estos temas porque es para nuestra vida. Y antes de empezar con el análisis de ahí, siempre les traigo una preguntita, ¿no? Ustedes saben, es una información que se está dando a todo nivel, ¿no? Incluso nosotros lo hemos hablado en algún momento, que las enfermedades mentales están aumentando en todo el mundo, ¿sí? ¿Y cuáles son las enfermedades mentales? Justamente las que vienen de la mente y podemos hablar las que vienen ya de la forma fisiológica, neurológica, pero también emocionales, ¿no? Hablamos, bueno, tenemos una buena bibliografía nosotros los adventistas, a donde se habla mucho de la ansiedad, del estrés, de la depresión. Y fíjense que Dios ya a través de Pablo nos está hablando cómo hacer, de qué manera práctica podemos vivir, ¿sí?, en dicha, con felicidad, en paz, ¿sí?, a pesar de las circunstancias. Y esto tiene que ver con la clase de hoy, ¿no? Y justamente todo se genera en los pensamientos. Y ayer estábamos analizando con Vivi, que fue una clase muy linda, pero viene justamente como continuación de los versículos de ayer. Así que hablan, ¿no? Estoy leyendo ahora Filipenses 4 y el de ayer fue 6 y 7, ¿sí? ¿Y se acuerdan qué decía? Bueno, que es el versículo de memoria también, que por nada estemos afanosos, muy sino bien. dando gracias en oración al Señor por todo, como decía la hermana. Exacto. Es un gozo en el corazón cuando podemos darle un poquito, si todo es de Él. ¿Nosotros qué le podemos dar? ¿No? Entonces una felicidad cuando hacemos algo, aunque sea pequeño, pero le ofrendamos de corazón, ¿no? Nuestro servicio, nuestro amor, nuestro dinero, lo que sea, que todo es de Él, no es de nosotros. Él nos da a nosotros, más de lo que esperamos. Y justamente el que sigue, ¿no? El 7 dice, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará, ¿sí?, sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? Hasta ahí fue ayer. Y se dijo, ¿no?, que el guardar, bueno, nosotros tenemos un día que guardar, dice que guardamos los mandamientos, pero se refiere también protección, ¿sí? Que Dios guardará, nos protegerá y nos dará la paz. Porque este término guardar se usaba también para explicar que una ciudad, cuando se mandaba soldados, guardarla, o bien para invadirla, o bien para protegerla, esa ciudad, ¿no?
Entonces, también en este caso, ¿no? Dios dice que va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Ahora, en lo que sigue, esto quedó claro ayer, ¿no? Entonces Dios guarda nuestros pensamientos. Pero ahora, ¿de qué acciones, qué cosas prácticas nos recomienda Pablo, ¿no? En Filipenses ya 8 y 9. Y acá viene, ¿no? Lo que dice en rojito, ¿sí? Sin duda que el hacer la voluntad de Dios trae paz, ¿sí? Trae gozo, pero ya lo vamos a ver más profundo todavía. Bien, ¿qué dice? Como continuación de lo de ayer, dice, ¿alguien quiere leerlo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendí. Fíjense, ¿no? Habla de virtudes, ¿sí? Y esas virtudes justamente es lo verdadero, lo honorable, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensad. Entonces, fíjense, vi que ustedes en la sociedad, en nosotros toda la vida, hablamos de valores y a veces creemos que es lo mismo que virtudes. Y resulta que no, vamos a distinguir que acá no habla, dice, tengan los valores, no dice Pablo, tengan los valores de la amabilidad, de la veracidad, de la amabilidad, sino virtud. Entonces, para empezar a entender esto, qué diferencia hay entre el valor y la virtud, tenemos que saber que los valores son principios, ¿sí? Normas, cualidades que guían el actuar y pensar, determinando lo que es importante, sin duda, positivo para un individuo o para una sociedad, ¿sí? Hablamos del valor de la honestidad, del respeto, de la puntualidad, ¿sí? De la solidaridad. Fíjense, recién estuvo hablando la hermana de un valor que es la solidaridad, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿no? Ahora, son guías también los valores, guías éticos, ¿sí? Que abstractos, ¿sí? Que ayuda cuando uno va a tomar decisiones. Son cualidades positivas que se consideran justamente importante para un grupo de sociedad. Ahora vamos a la virtud, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Porque acá dice el texto virtud, pero tenemos que saber que los valores existen en la sociedad, son abstractos, son la guía, pero Dios quiere más allá del valor, quiere la virtud. ¿Y qué es la virtud? Son comportamientos o hábitos positivos, consistentes y enfocados a hacer bien. Y se manifiestan en las acciones concretas. Volviendo a lo que decía la hermana, ¿no? Anteriormente. El valor era la solidaridad, pero la virtud es la colaboración, el apoyo concreto que hace cada hermano con la ofrenda. Lo hace real, lo hace concreto, lo hace visible, lo hace acción, ¿sí? Ahora, justamente las virtudes son la puesta en concreto de los valores. Entonces, ahora, ¿es una fuerza, un hábito, es una decisión? Hola, mi amor. Es justamente para actuar en forma constante, ¿sí? ¿Vamos captando o no? Dios nos pide. Perfecto, ¿Sí? Paula. Perfecto, hermoso. Entonces, ¿saben qué? También tenemos que entender que el pensamiento
tiene unas fases, un círculo, por decirlo así, que tiene que ver, el primer paso justamente se habla también de la intención, por ahí tenemos intención, pero el pensamiento se instala, ¿sí? En nuestra mente. Ahora, si pensamos en una cosa, lo llevamos a un sentimiento, empezamos a sentir algo que a veces es positivo y algo negativo. Acá el Señor nos está diciendo que pensemos en todo lo virtuoso, en todo lo bueno. Ahora, este sentimiento, si sigo pensando y sintiendo, lo voy a llevar a la acción. Y esa repetición de acción va a formar un hábito, ¿sí? Ahora, ese hábito va a formar parte del carácter, ¿sí? A ver, para un caso bien sencillo, si en mi pensamiento sé que la puntualidad, que es un valor, lo tengo que practicar, si la puntualidad está allí en forma abstracta, está como un ideal, ¿sí? Como algo ético en la sociedad, que es bueno, pero yo lo logro, ¿sí? Llevar a la acción y llego siempre puntual al lugar de trabajo o a la iglesia, quiere decir que se hace un hábito y siempre voy a llegar temprano, ya sea al trabajo, ya sea a una reunión extra, ya sea al culto de oración, ¿sí? Y va a formar parte de mi carácter, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que entender por qué es tan importante lo que nos está diciendo Pablo. Y ahora, ¿qué virtudes es la que Dios pide de nosotros? Todo lo verdadero, verdadero. Y ahí tenemos más abajo, si Roxana hace ver cuántos textos hablan de la verdad, ¿sí? Fíjense, de lo verdadero. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué les parece? ¿Sí? Justamente hay varios textos hoy, Hechos 26-25, a donde Pablo expresa. Lo verdadero es lo real. Es Lo que no voy a suponerme, ay, yo estaba pensando, pero me supongo que esto puede ser así. No, sino no son rumores ni lo que yo me imagino, es la realidad. Y también aquí dice que enfatiza por Jesús, les aseguro que todo lo verdadero, Él es la verdad, Él le hablaba con exacto, verdad. claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Saben qué? Yo lo leo acá, que lo tengo, Hechos 26-25, Pablo contestó, excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo está asegurando que él no está hablando necedades, no está hablando pavadas, está hablando la verdad y la verdad que viene de Cristo. Por supuesto, siempre guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? También en Romanos 1:8, lo voy leyendo yo que los tengo todos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Fíjense, entonces, cuando los hombres no obran de acuerdo a la verdad, a ese gran valor y virtud que es la verdad, entonces se convierten en impíos, ¿sí? Porque obran con injusticia, ¿sí? Fíjense que también en Corintios dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Otras veces ya vimos
que la Biblia destaca a 5 aspectos como verdad, como verdadero, que es Dios es verdad, Jesús es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la palabra es la verdad y los mandamientos verdad. O sea, que nosotros realmente en qué tenemos que pensar para gozar de la paz, en toda la verdad. ¿Sí? Ahora, fíjense que dice 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a las formas ocultas y vergonzosas, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que manifestando la verdad, nos recomendamos toda conciencia humana ante Dios. Entonces, una persona que actúa y piensa en todo lo verdadero, ¿cómo va a actuar? ¿Sí? Con justicia. Maritza quiere hablar. Sí, sí, Marisa, vamos. Muy buenos días, que el Señor me les bendiga. Buenos días. Sabes, cuando hiciste la pregunta, ¿qué es la verdad? Me hiciste recordar a nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, Claro. ¿qué es la verdad? Cada persona, de acuerdo a su percepción, a su vida, a su pasado, forma realidades. Ahora, cuando nos enfrentamos a decir la verdad, a ser justo, por nuestra condición de ver, de percibir las cosas, hay veces muy equivocadas y hay veces erramos en nuestras percepciones frente a la realidad. Pero cuando diariamente tú te conectas con Cristo, que es la verdad, Él nos va a dar una percepción correcta de las realidades. Y cuando nuestra mente está confusa frente a ciertas realidades, el Espíritu Santo nos manda a hacer silencio para tener empatía y comprensión frente a otras realidades. ¿Cuál es la clave? Oh Señor, que tu Espíritu Santo esté diariamente en mí para tener una percepción correcta de las realidades de este mundo y cómo yo debo representar la verdad. Exactamente. Muchas gracias. Paula. Muchas gracias, Maritza. También Vivi quiere... Sí, Vivi. Sí, pensaba en esto que decía Maritza, que es cuando uno pregunta qué es la verdad, podemos decir que es totalmente subjetivo, porque en realidad es esto que decía Marisa, es una correspondencia, en realidad la verdad es como una correspondencia entre lo que se piensa, qué estoy pensando yo ahora con lo que yo hago. ¿No es cierto? Y tiene que ver con eso, es un concepto, podríamos decir, filosófico, ¿no? Y si yo le pregunto a alguien hoy que no cree en algo, en los principios de Cristo, su verdad puede ser totalmente diferente, opuesta a la mía. Y entonces justamente yo estoy segura que estoy en la verdad cuando me conecto con esa verdad, con la palabra de Dios en donde, como vos dijiste, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, su palabra, sus mandamientos, cuando estoy unida a esta verdad, yo puedo decir entonces que se transforma mis pensamientos y mi accionar se transforma con eso a lo cual yo estoy viviendo. O sea, no sé, creo que lo explicó mejor Maritza. No, está perfecto, Vivi, ¿sí? Justamente eso, ¿no? Pero nosotros, antes de conocer a Cristo, yo pensé que estaba en la verdad. Yo escuchaba las realidades y yo decía así, porque era lo que conocía.
en la medida que tuve contacto con la palabra, orientación, fui pensando en Jesús y la transformación a la vez que sabemos que el Espíritu Santo hace, cómo trabaja, uno puede tener más certeza de que está en la verdad. Exactamente. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Justamente de la verdad hay muchas características. Incluso sabemos que si no estamos en la verdad, estamos en la mentira, no hay otra opción, ¿no? Entonces, de pronto, justamente, ¿no? El que nos lleva a pensar en esto y nos dirige a la verdad, a Cristo, es el Espíritu Santo. Las otras virtudes que nombra ahí la... Quería hacer una esto me dice que cómo influye mi mente, está siendo influida por lo que yo me expongo. Entonces, me hace reflexionar a qué estoy exponiendo mi mente, porque de esto me estoy llenando. Cuando yo me expongo a la verdad, a la palabra de Dios, como lo mencionaron, entonces me llena, mi mente está recibiendo la verdad. La verdad es una persona, es el conocer a una persona, no es una información. La información es la que estamos expuestos todos los días a recibir pensamientos, a recibir comerciales y notificaciones y todo lo demás, es lo que estamos exponiendo a nuestra mente. Por supuesto que eso va a generar pensamientos. Ahora, la verdad, si nosotros sabemos que la realidad es una persona, entonces expongo mi mente a conocer a esa persona para que yo conozca la verdad. Gracias. Exactamente. Muy bien. Otra virtud habla de que en todo lo honorable, ¿no? Y justamente en 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos también deben ser respetables, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, nosotros diríamos una persona íntegra, ¿sí? Es una virtud que dice personal. Ahora es justo, que también en todo lo justo, que bueno, esta virtud sin duda es una de las características que distinguen a nuestro Dios, ¿no? Un Dios de justicia. Y en Filipenses dice, me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en mi corazón. En mis prisiones y en la defensa con confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, ¿no? Acá me parece justo, me parece recto, me parece lo que corresponde, diríamos, ¿no? A veces como docentes queríamos ser justas, ¿no? Con la calificación que le damos a un alumno, ¿sí? No perjudicarlo ni tampoco hacer lo que se sienta sobrevalorado, porque tiene que ser algo justo. Puro, bueno, justamente, acá como dice, ¿no? El pensamiento puro significa que el pensamiento es con la mente de Cristo, con el pensamiento de Cristo. Y acá en el 3:3 dice de Juan, todo el que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro, ¿no? Nosotros en el día a día lo que tenemos que buscar es eso, ¿no? Ser puros. Y agradable, ¿no? Bueno, algo lindo, agradable, un gusto agradable, una belleza, algo lindo. Es, bueno, mostrándonos, digamos, como modelos de la creación de Dios, como un modelo, como venimos estudiando, de no solamente seguir modelos, sino nosotros hacer el esfuerzo, con la ayuda de Dios, de ser buen modelo, ¿no? Y de buen nombre, digno de admiración, ¿no? Ahí está, honorable, loable. Ese de buen nombre, justamente, como les dice Pablo, ¿no? Acá, que lo que aprendieron y recibieron, oyeron y vieron en mí, eso hagan, ¿sí? Ellos aprendieron de Pablo y que eso hicieran, porque eso es admirable, porque son todos las virtudes o todos los pensamientos que Dios desea, ¿no? Y Dios de paz estará con ustedes. En definitiva, para vivir con dicha, con paz, a pesar de las circunstancias, ¿qué es lo que tenemos que entrenar? Es nuestro
pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Justamente orando, estudiando la Biblia, participando, pero haciendo también, haciendo el día a día la voluntad de Dios. A esos valores que los entendemos, que los deseamos, que sabemos que podemos tenerlos, llevarlos a la acción, a la práctica, y que esto se convierta en una virtud, ¿sí? En una virtud. Y sacarnos de la mente todo aquello que nos aleja de Dios. Me pareció hermoso lo que la hermana hablaba, ¿no? Antes, ¿no? En qué ofrendamos a Dios con todo lo que recibimos de Él. ¿Será que tenemos la virtud de ser agradecidos también y llevarlo a la práctica con nuestras ofrendas? Esta es la idea. No sé si a alguien le parece que faltó algo o no entendió. ¿Qué tal, hermana? Buenos días. Sí. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Pablo nos habla sobre los pensamientos, las emociones, ¿no? Sí. Y aquí podemos ver cómo nuestros pensamientos también son parte de ser fiel a Dios, nuestra lealtad a Dios. Ahora, emociones, pensamientos, sentimientos. Pablo, ¿cómo maneja esto, no? Él estaba en la cárcel encadenado. En un momento muy difícil. Él no dudó de Jesucristo, de la palabra, del poder de Dios. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Vamos a tener momentos difíciles donde nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones van a ser puestos a prueba. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Y esto nos hace ver que todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones tienen que ser puestos a Dios. Dice, Pablo sabía que solo su poder venía de Jesús, quien le había dado fuerza para realizar todo lo que había de hacer. Cuando seguimos fielmente los mandatos de Dios, Él mismo se hace responsable de lo que podamos lograr, Yo quiero lograr, no podemos dudar. En los momentos difíciles no debemos dudar, sino debemos dejarlo todo a Dios, porque el enemigo es astuto. El enemigo quiere utilizar nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿para qué? Para desanimarnos. Mas todo esto tenemos que dejarlo aquí, a Dios, porque en Él hay el poder. Así que si quizás en este momento alguien está dudando, sus emociones, sus pensamientos, están allí quizás atormentándola o atormentando, tenemos que ponerlo en la mano de Dios, porque todos vamos a ser atormentados también por nuestras emociones, en la duda, en la verdad. Por eso ahí la lección nos dice, ¿no? Nuestras emociones tenemos que ponerlo en la mano de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que hemos aprendido, el Señor dice, mira, todo lo que has aprendido es verdadero. Nada es una fantasía. Aquí es verdadero. Yo tengo el poder. Lo honorable, ¿no? Mira, sé honorable. ¿Qué más? Sé justo. Mira, en mi palabra vas a ser verdadero, en mi palabra vas a ser justo, en mi palabra vas a ser verdadero, en mi palabra vas a ser puro. Mira, mis pensamientos que me quieren atormentar, en mi palabra, pon tus cargas a mí, van a ser puros, vas a ser justo, no por ti, sino por mi gracia, por mi amor, por lo que tú has aprendido de mí. Agradable, quiero que seas agradable para mí. Recordemos que Daniel, sus amigos, José, encarcelados en el momento más difícil, le fue agradable a Dios y Dios se manifestó en él, en su poder, ¿no? Y de buen nombre, ¿no? De buen nombre, testimonio. Pero te hacen esto a ti, ¿no? Pero ¿por qué eres? Si alguien me hace un daño a mí, ¿no? Yo no, a veces, ¿por qué no reacciona? Es que yo voy a dar testimonio, porque Dios se va a encargar, porque Dios nunca va a dejar desamparados a sus hijos. Testimonio, ¿no? Testimonio. Yo quería compartir eso con ustedes, hermano. Que Dios me lo bendiga. Sí, gracias, Ángel. Muy bien. Quería poner un ejemplo para englobar todo lo que está escrito. Hace unos años, una persona conocida vino a tocar mi puerta y ofrecerme un filtro de agua. Y me enseñó y me comparó
las diferentes aguas, de las más caras hasta todas las que se venden en el mercado hoy. Y me mostró el nivel de pureza que hay en esa agua. E incluso en las verduras puso el agua y sacó todas las toxinas de las verduras y me mostró el resultado de lo que quedaba del agua. Y incluso el sabor del tomate, puso unos tomates en esa agua y después de que la sacó, el tomate, después de que sacó todas esas toxinas de esos tomates, wow, ese tomate no sabía, lo probé antes y lo probé después y no sabía lo que era en realidad ese tomate. Yo dije, wow, me causó tanta impresión porque uno quiere llevarse lo mejor, uno quiere ponerse lo mejor, uno quiere tener lo mejor, ¿verdad? Y yo dije, eso produce en mí. Entonces, después de adquirir esta agua, algo pasó. Yo me fui de viaje y regresé y mi planta estaba muerta. Una de mis plantas estaba muerta. Yo dije, no va a haber manera, no va a haber manera en mi mente diciendo. Yo dije, voy a colocarle esta agua en su mayor pureza, no común, no del grifo del caño, sino en su mayor concentración de pureza. Y agarré y le puse esa agua a esa planta. Cuando al día siguiente la vi parada completamente. O sea que lo que yo veía mal se convirtió y yo dije, si eso puede hacer en esa planta, entonces, ¿qué puede hacer en mi cuerpo? Aquí, cuando él explicó lo que ese filtro de agua tenía 8 plaquetas de titanio, no sé cuánto de esto y no sé cuánto de lo otro. Y era un filtro que en su precio no era común. Y en realidad ver todo eso me comprobó a mí que sí valía la pena. Aquí la palabra de Dios es tan eficaz que nos lleva, que no solamente lo que nosotros tomamos, sino lo que nosotros pensamos, nos lleva a proteger con filtros. Y entonces cada pensamiento debe pasar por esos filtros. ¿Y cuáles son esos filtros? Como lo mencionaste, las 6 virtudes. ¿Esto lo que estoy pensando es la realidad o es lo que yo he dejado que mi información, mi mente sea expuesta por todas las cosas que yo me la expongo? ¿O está de acuerdo a la verdad, que es la palabra de Dios, como mencionaste? ¿Es honesto? ¿Estoy rebajando a otra persona? ¿Estoy siendo justa con otra persona? ¿O estoy denigrando su personalidad? ¿Estoy poniéndola por abajo de mí? ¿Estoy creando pensamientos impuros o cosas que yo he asumido? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Es amable? ¿Es bueno? ¿Es de buen nombre? ¿Voy a estimar a alguien? Dice si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza en esto. Allí pones tu pensamiento. Te está ayudando a filtrar tus pensamientos. Así como tú filtras tus alimentos y no pones las verduras tóxicas y no agarras cosas sucias para ponértelo dentro del cuerpo, él te está diciendo, hey, tus pensamientos también tienen que pasar por este filtro. Y dice aquí, lo que aprendiste de mí, esto hazlo. Y dice el resultado de hacer todo esto, porque es una práctica, es decisiones, como tú lo mencionaste, es hábitos, como lo mencionó nuestra querida Paula, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieres paz? ¿Quieres la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres vivir con Dios cada día? ¿Quieres tener paz en tu alma y en tu corazón? Pásalos por estos 6 filtros, desde tus pensamientos hasta tus acciones y tus intenciones, porque el corazón es perverso y malévolo y más que todo lo está contaminado. Y si está contaminado el corazón, se tiene que desintoxicar. ¿Y cómo desintoxicas el corazón?
Eso solamente lo hace la verdad, que es una persona, es conocer a Jesús. Es el único que puede desintoxicarnos. Vivi, ibas a decir algo. Sí, a mí me encanta la forma que tiene de escribir Pablo. En algunos lugares es más difícil entenderlo, pero en estos pasajes que estamos viendo estos días lleva una lógica que la estamos obviamente estudiando, pero cuando lo lees así todo, eh, toda la carta, te va llevando a lo que hablábamos ayer, ¿no? Porque él viene diciendo de que no se angustien, no se preocupen, eh, vivan, tengan paz, ¿no? Hablaba de esos conceptos ayer. Y entonces en el 8, yo tengo una versión ahora acá delante mío que dice, y ahora, amados, ¿no? Venía diciendo todo lo de ayer, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Me encanta porque es como, ahora, querida Sala, este es el resumen de lo que veníamos diciendo, es como que quisiera decirnos eso, ¿no? En resumen le estoy diciendo esto. Y justamente dice, en esto pensad. Y esto, el pensamiento, si nos ponemos a pensar toda nuestra vida, desde que tenemos razón, no desde bebé, pero cuando empezamos a razonar, pensamos. O sea, todo lo hacemos pensando, si no hacemos cosas irracionales y mecánicas, como a veces sí se da. Por ejemplo, a veces uno, ya después de muchísimos años de manejo, uno cuando maneja en algunos momentos, sobre todo cuando está en ruta, no sé si a ustedes les pasa, o sea, automáticamente hacen cosas y ahí no están pensando, sino que están en forma automática. Pasa algo, ven algo y ahí nuevamente ponen el pensamiento en la ruta, ¿no? Pero el pensamiento es esto, es razonar situaciones que yo estoy viviendo. Entonces, si el pensamiento, cuando estoy en modo no automático, sino en modo de razonar, ese pensamiento lo tengo que ajustar. Ese pensamiento no lo puedo dejar a libre albedrío, que piense cualquier cosa. Por eso lo importante que nos pone estas pautas, Pablo, nos dice, piensen en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo. Y esto tiene muchísimo que ver con las 5 avenidas del alma que habla la hermana Elena. Entonces, si yo todo el día estoy mirando tele y estoy mirando situaciones desagradables, violencia, si estoy a los gritos en mi casa y toda esa situación son caóticas y vivo en el caos, en el desorden, no puedo ajustar los pensamientos porque una cosa va de la mano con la otra. Entonces, por eso, para que yo pueda tener lo que hablábamos ayer y anteayer, de esta lógica que viene diciendo Pablo, por eso termina hoy diciendo, en resumen, les digo esto, piensen, pero para pensar, háganlo con estas reglas, piensen en cosas verdaderas, piensen en cosas justas, piensen en cosas agradables, piensen en todo lo que tiene buen nombre. Entonces sus pensamientos van a ser como lógica, como resultado, van a hacer que tengan paz en su corazón, van a hacer que puedan tener mejor relación con Dios, van a tener ganas de conectarse con el cielo, con Jesús. Es como que una cosa va de la mano. Somos seres pensantes, el pensamiento es lo que nos distingue del resto de la creación. Eso es lo que quería decir. Gracias, Vive. Bueno, ¿alguien más? Hermanita, y quería adicionar ahí, está muy bonito, todo eso se engloba, ¿no? En la palabra, Sí. ¿no? Cuando Pablo llega a Berea, ¿no? En el versículo, en Hechos capítulo 15, versículo 11, dice, ¿no? ¿Cuál es el todo de todo ello, ¿no? Estos eran más nobles, la transformación, ¿no? ¿Por qué?
porque eran más nobles, ¿no? Los que estaban allí en Tesalónica, en Berea, ¿no? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, mira. Pues recibieron Sí, la palabra con toda la solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, estas virtudes, esta verdad, el ser honorable, puro, agradable y de buen nombre, esto engloba la palabra de Dios, transformación, no cambio, sino transformación. El cambio, cuando vengan los momentos difíciles, vamos a retroceder. En cambio, la transformación nos va a llevar a la palabra, a lo que hemos estudiado, a lo que hemos escudriñado, a todo lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Pero a medianoche oraban Pablo y Silas, cantaban himnos, mira, y dice Dios, y los presos lo oían, mira. Cuando nosotros estamos allí, nuestro todo es el Señor, la palabra, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo, ¿no? Están puestos en la mano de Dios. El Señor nos prepara, hermanos, todo lo que hemos aprendido, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo eso pongamos en práctica y nos preparemos para el reino de los cielos. Vamos a tener nuestra lucha, porque eso es lo que nos está haciendo ver. Algún momento nuestras emociones van a ser puestas a prueba, pero tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados para esos momentos. Que Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo y que el Señor nos prepare y estemos listos para poder enseñar a otros también en estos momentos que tienen ellos de duda. Abrazos, hermanos. Gracias, Ángel. Gracias, Vivi. Gracias a todos los que participaron. ¿Alguien más? Me gustó una frasecita respecto a qué importante que es tener claro, ¿no? Que el Espíritu Santo está dispuesto para nosotros. Y dice, desde el Pentecostés su residencia ha estado en la tierra, tal como lo había sido la residencia de Jesús durante 33 años. Así se inauguró la obra especial que continuaría hasta el regreso glorioso de Jesús en su segunda venida. No tenemos que esperar la venida del Espíritu. Hoy mora en nosotros y está a disposición cuando justamente vengan esos malos pensamientos, que Él nos refleje el amor de Dios, el Espíritu Santo nos hable de Jesús, nos lleve a estudiar su palabra, nos lleve a orar, nos lleve a recordar todas las bendiciones que Dios nos da, ¿no? Y realmente Él es nuestro consolador y tenemos que acudir a Él. Sin duda que vamos a luchar toda la vida con esos pensamientos que van y vienen, pero ahí está, ¿no? La fe en Él para acudir a Él. Así que bueno, ¿alguien más quiere decir? Si no, cerramos con una oración. Cerramos con una oración y vamos a ponerlo en práctica el día de hoy. Vamos a ponerlo en práctica, paso a paso. Y vamos a reflexionar. Si pienso como Cristo, actuaré como Cristo. Así que voy a pedirte que termines con una oración. Bueno, querido Señor, que moras en el cielo, pero también, Señor, moraste en esta tierra 33 años y dejaste al Consolador para que esté con nosotros, con la gran promesa que está con nosotros cada día, en cada momento, en cada situación, que realmente podamos ser como tú, Señor. Así como nos das una receta, unos consejos a través de tu palabra, cómo vivir dichosos y en paz en esta tierra, que recordemos cada día que eres un Dios de amor y por eso quieres que llevemos a la práctica todas tus enseñanzas. Te suplico por cada uno de nosotros y que en el día a día pongamos prácticas esas enseñanzas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.